Quiero comenzar con la historia de Zulmira Martínez, una joven de 22 años que permanece detenida en Cuba esperando juicio desde enero de 2023, acusada del delito contra el orden constitucional por llamar a sus seguidores desde un perfil anónimo en Facebook a protestar en las calles. Las fuerzas de la seguridad del Estado invadieron su casa, decomisaron su ordenador y otros equipos electrónicos y la mantuvieron secuestrada en el centro de tortura Villa Marista por semanas, hasta que fue forzada a grabar una confesión que fue transmitida en la televisión nacional. Quienes han seguido la ola represiva desplegada por el régimen de Nicolás Maduro después de su abrumadora derrota en las elecciones del 28 de julio podrán establecer fácilmente paralelos con la Operación Tuntún dirigida por Diosdado Cabello. El Foro Penal recogió recientemente el testimonio de Leida Castillo, madre de Jesús, un niño de 17 años, que recién se había inscrito en la universidad como deportista. Esta historia recuerda al cubano Roland Jesús Castillo Castro, también deportista, también de 17 años, acusado por la seguridad del Estado cubana del delito de sedición, por supuestamente liderar una de las protestas más grandes del 11 de julio en La Habana. Inicialmente condenado a 18 años de prisión, su condena fue cambiada a 5 años en un campamento de trabajo correccional, en granjas productivas, como las anunciadas por Nicolás Maduro para la reeducación de las personas detenidas después de las elecciones del 28 de julio. Un eufemismo para el castigo de trabajo forzado, una práctica soviética y que tiene una historia de décadas en Cuba. Es en este mismo tipo de prisiones donde gran parte de los detenidos del 11J continúan extinguiendo condenas. Los registros del Foro Penal y otras organizaciones de derechos humanos en Venezuela muestran un panorama muy similar al que documentamos en Cuba después del 11J. Las miles de personas detenidas pertenecen en su mayoría a los sectores más marginados de la sociedad, a quienes estos regímenes dicen defender. Muchas padecen de discapacidades o enfermedades crónicas y no han recibido atención debida. También son en su mayoría personas jóvenes, pues es a la juventud que no cree en su demagogia a quienes las fuerzas represivas temen más. Además, entre estas desmedidas cifras represivas se documenta la detención de decenas de activistas y defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de partidos opositores. La misión independiente de verificación de los hechos sobre Venezuela ante las Naciones Unidas ha demostrado que desde 2006 los órganos de inteligencia del régimen castrista participaron en la reestructuración de los servicios de inteligencia en Venezuela, bajo la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Venezuela, por lo tanto, ha importado sus métodos represivos desde Cuba. A su vez, ambos regímenes reciben entrenamiento de instituciones del régimen de Vladimir Putin en Rusia, como hemos denunciado que varios fiscales responsables de las condenas a manifestantes del 11J habían participado en cursos en Rusia. Estos regímenes, también con la participación de Daniel Ortega en Nicaragua, coordinaron y facilitaron en los últimos años un éxodo masivo como válvula de escape para el hastío de sus poblaciones, en una operación masiva que recién hoy se está reconociendo como lo que ha sido, de tráfico humano. Bajo esta cobertura también han aprovechado para forzar al exilio a la mayoría de periodistas y activistas que no estaban ya en prisión. Mucho antes de que Venezuela perdiera el 30% de su población en los éxodos masivos de la última década, los cubanos tuvimos la Operación Pedro Pan, Boca de Camarioca, El Mariel. Hemos sufrido por más de 6 décadas que se nos arrebate nuestra ciudadanía solo por tomar la decisión de salir del país. Hemos también luchado desde entonces por restaurar la democracia en Cuba y por reunir nuestras familias. Conocemos el dolor y las aspiraciones del pueblo venezolano que puso su esperanza en las recientes elecciones. Nuestras juventudes venezolanas, nicaragüenses, cubanas, merecen un futuro libre de represión política, libre de propaganda y adoctrinamiento, un futuro sin separación familiar, sin exilios forzados, sin secuestros políticos ni ejecuciones extrajudiciales. Ya es tiempo, a más de 3 décadas de la aparente derrota del imperialismo soviético, que el mundo se una, como ha hecho alrededor de las fuerzas democráticas de Ucrania, para demostrar que las víctimas y sobrevivientes del totalitarismo comunista merecemos libertad y justicia. Esto debe incluir acciones concretas, sancionar a represores, dejar de legitimar a instituciones estatales que forman parte de la maquinaria represiva, sancionar a las empresas que colaboran con estos regímenes a través de redes de testaferros en el lavado de activos y elevación de sanciones, reconocer y apoyar a la oposición y a las organizaciones de defensoras de derechos humanos y reconocer que la primera causa de las crisis humanitarias que enfrentan nuestros países es la opresión política de estos regímenes totalitarios. Muchas gracias.